Vale, hola. Estoy estudiando, ¿vale? Lo tengo aquí. Y no me... Estoy... Estoy leyendo sobre Wittgenstein y no me gusta nada. Porque no le veo el sentido. Básicamente... Bueno, Wittgenstein se centra en el idioma, ¿no? Habla un poco de cómo el idioma es lo que profesa la lógica, por decirlo de una forma, ¿no? Es lo que le da la forma a la lógica. El tema es que tengo problemas con cómo se forma. Y algunos problemas con su tesis. Su Tractatus, perdón, es su trabajo principal. Perdón, es que estoy moviendo un poco la cabeza ahí. Su Tractatus es su trabajo principal, en donde habla del lenguaje, ¿no? De cómo funcionan las cosas en el lenguaje. Entonces separa el lenguaje en diferentes unidades y las entiende en cómo nosotros utilizamos el lenguaje. Esa es la filosofía del lenguaje. Entender cómo se estructura el lenguaje en la vida real para poder comunicarse, ¿no? Para dar algo. La forma en las que... los métodos que usamos en comunicarnos, no el lenguaje como tal, lo que se dice. No es un estudio gramatical de esto es el verbo, esto es el predicado, esto es el adverbio, sino más bien es... la forma en la que el humano hace la comunicación. El pedir, el exigir, el exclamar, todas estas cosas, ¿no? El tema es que, bueno, entre que tiene algunos problemas que a mí no me gustan de su tesis, ¿no? Y que igualmente al final lo basa en Dios, que eso me toca los huevos. Lo que más me molesta es aquí, después del Tractatus, en donde dice que el Tractatus, llega a las manos del Círculo de Viena, un grupo de estudiosos, por decirlo así. Y... Dice esto: la convicción de que los objetos últimos que podemos conocer son entidades físicas particulares. En cambio, los valores, lo subjetivo, es irrelevante para comprender el mundo. La psicología se ocupaba de lo subjetivo con dificultades. Los hechos son otra cosa, lo afirmado o negado en las proposiciones, ¿no? En el fondo, Russell consideraba que el análisis del lenguaje era el atomismo lógico. Este es interpretado por los miembros del Círculo de Viena como un empirismo lógico. Hablemos del empirismo lógico, del que luego consideran específicamente humeano. En el empirismo tú tienes una estructura en donde tu conocimiento del mundo, tu lógica y tu razón se construyen a través de la experiencia. La experiencia es sensible. Sensible significando que puede venir de los sentimientos, ¿vale? Y la nariz. Y de los sentimientos. Sensible incluye lo que sentimos y lo que sensibilizamos, ¿no? Entonces decir que los valores son subjetivos y por lo cual irrelevantes es eliminar una parte de aquello que hace la experiencia. Porque si es lo que sentimos y los valores en parte vienen de lo que sentimos, está eliminando la experiencia. O sea, está eliminando parte de la experiencia. Por lo cual no puede ser empirismo. Si eliminas una sección de la experiencia para poder explicar lo lógico, no es empirismo. Es, en este caso, racionalismo. Porque cree que solo aquello que es racional, aquello que no es experienciado, o sea, todo lo que pasa aquí adentro en vez de todo lo que experienciamos, es
válido, ¿no? Entonces, para Wittgenstein, las cuestiones de relación de idea, él dice que trabaja con matters of fact, ¿no? Que es una de las cosas de Hume, ¿no? De las cuestiones de hecho, matter of fact. Wittgenstein cree que las relaciones de idea, relations of ideas, son tautologías, o sea, que son cosas siempre verdaderas que no informan de nada, porque ya sabemos que son verdaderas. El rojo es rojo, la mesa es de madera. O sea, cosas que son... Bueno, la mesa de madera no es el mejor... No es la mejor forma, pero el sol es el sol, por decirlo así, ¿no? Son cosas que siempre son ciertas, sea como sea, ¿no? Y que no hace falta probarlas más allá de observarlas, de conocerlas. Podemos saber que la cosa es lo que es. Y la cosa es lo que no es. El rojo no es violeta. El sol no es la luna. Vale. Mi problema es que más tarde... Dame un segundo. Es que lo estoy buscando. Hostia, es que esto también es una barbaridad. Por una gran clase de casos, la utilización de la palabra... Estos son... En investigaciones filosóficas, lo dado sigue siendo los signos, pero ahora en su uso, en el seno de una forma de vida. Esto implica que el lenguaje es un instrumento para enfrentarse a la existencia. La filosofía ya no se concibe como la norma del lenguaje, sino meramente como una descripción del mismo. O sea, está haciendo una relación de ideas, por decirlo así. No hay verdaderos problemas filosóficos, estos solo surgen cuando el lenguaje hace fiesta. A diferencia de la multiplicidad lingüística y del relativismo de los lenguajes y de las culturas que implica, la filosofía es una especie de enfermedad que solo admite una clase de ejemplos y solo se nutre de lo que cada uno admite. Se cura dejando de filosofar. No sé si veis el problema desde mi punto de vista, ¿no? Es el... ¿Cómo que solo admite una clase de ejemplos que uno admite? Vale, está bien, tiene sentido hasta cierto punto, pero eso es tratado como como un relations of ideas. Aquello que se admite se cree real. Esto es esto. Y eso se cree real. Se puede concebir una parte contraria que pueda ser y no se sepa hasta posteriori. Podría. Pero generalmente cuando uno habla de las cosas que uno cree, las cree con conciencia como si fuesen reales y sin una posibilidad de una contrariedad. Entonces son tratadas como relations of ideas, no son tratadas como un matter of fact. Entonces, él no trabaja con el matter of fact, él trabaja con los relations of ideas relacionados con el lenguaje a través de la creación del lenguaje en una forma, en una persona, ¿no? Tiene un texto si no recuerdo mal aquí, este mismo. 1.2.4. La filosofía no puede en momento alguno interferir con el uso efectivo del lenguaje. Puede a la postre solamente describirlo, pues no se puede tampoco fundamentarlo. Deja todo como está. La filosofía no cambia el lenguaje, la filosofía hace que quede como está. Mantiene, es A igual a A. Y la filosofía, que es B, digamos, no interactúa. Solo lo estudia. La filosofía expone meramente todo y no explica ni deduce nada. Puesto que todo yace abiertamente, no hay nada que explicar, pues lo que acaso esté oculto no nos interesa.
La filosofía expone meramente todo y no deduce nada. Eso es, primero, tratar a la filosofía como una tautología, y segundo, considerar que como no explica ni deduce nada, tiene una función sobre cosas que son matter of fact. Perdón, relations of ideas, porque no puede cambiar el significado original de lo que está diciendo, ¿no? Se podría llamar también filosofía a lo que es posible antes de todos los nuevos descubrimientos e invenciones. Y ahí está hablando de relations of ideas de nuevo. El trabajo del filósofo es compilar, recuerdos para una finalidad determinada. Eso es una experiencia humana. Compilar recuerdos, compilar experiencias. Pero el problema es que está cortando la mitad de las experiencias fuera. Todo lo que es sentimental no lo considera porque, como ya habíamos dicho antes, lo subjetivo es irrelevante para comprender el mundo. Y como el sentimiento no se puede explicar, como no puede ser dado por la palabra de forma completa y correcta, es subjetivo, por lo cual es irrelevante. Entonces, ¿cómo puede ser el trabajo del filósofo si la filosofía es el entendimiento del lenguaje como es y no lo puede trastocar? ¿Cómo es el trabajo del filósofo utilizar la experiencia a la mitad, porque no puedes utilizarla entera, para entender la finalidad determinada de un lenguaje que es estricto, que has hecho estricto, ¿no? Pero claro, como no son empiristas, ellos se han puesto otro nombre. Neoempiristas. No vaya a ser que se confundan con que lo que realmente están diciendo es una burrada, ¿no? Pero eso, la ética es inexpresable, pero la ética sale muchas veces de los, como dice Hume, de los sentimientos de rechazo y aceptación que podemos tener hacia lo que se hace. Entonces, puede que estén basados en una estructura histórica social de marxiana, por decirlo así, en donde todo está determinado por las clases, y puede ser, ¿no? Puede ser. Pero aún así eso no hace que la ética sea menos sentimental, menos sensible. Entonces, claro, como es inexplicable, porque es sensible, ¿no? Entonces la ética no... Es que no lo entiendo. Si las recomendaciones éticas son o bien los propios deseos, o bien las falsas proposiciones carentes de contenido lógico. Meras expresiones de sentimientos. Vuelven a decirlo aquí. La ética y los sentimientos, como tal, si son expresiones de sentimientos, son carentes de contenido lógico. Son falsas proposiciones. ¿Cómo puede ser un empirista? Así es que Wittgenstein dice: la ética, de ser algo, es sobrenatural y nuestras palabras solo expresan hechos. Del mismo modo que una taza de té solo podrá contener el volumen de agua propio de una taza de té por más que se vierta en un litro de ella. He dicho que en la medida en lo que nos referimos a hechos y proposiciones, solo hay valor relativo y por tanto corrección y bondad relativas. Entramos en un relativismo de la ética. A ver, ¿qué pasa, Nietzsche? De todas formas. Ese es mi problema, ¿no? Primero, que me da la sensación de que pone un velo de misterio, no de misterio, sino de irrealidad a través de la moral y la ética y el sentimiento, ¿no? Y además, aunque estoy de acuerdo con que el sentimiento no se puede explicar, con que la palabra solo explica... La palabra solo explica absolutos, ¿no? La palabra solo explica lo que dice aquí, hechos. Eso no significa que la comunicación sea solo hechos. El lenguaje solo sea hechos, porque el lenguaje va más allá de la palabra. Hay una mala interpretación de qué es el lenguaje constantemente, pensando que es solo la capacidad de la palabra, y eso es
Es una enfermedad del filósofo que trabaja con la palabra, ¿no? Pero nosotros nos comunicamos de otras formas. Utilizamos nuestra cara, utilizamos nuestras manos, utilizamos nuestro cuerpo. Utilizamos sonidos que no son verbales, ¿no? Que no tienen gramática. Utilizamos formas de comunicarnos que son microformas que entendemos. Es más, vamos más allá, no tanto los humanos, pero otros seres, y nos comunicamos con feromonas, con hormonas, con otros productos químicos que no tienen nada que ver, que excretan de nuestro cuerpo. Hay tantas formas de un lenguaje que van más allá de la palabra que ignorarlos es como ignorar es como ignorar que los sentimientos son parte de la sensibilidad, ¿no? O peor aún, porque es mucho más que la palabra, ese lenguaje. Uno puede saber qué dice alguien sin siquiera decir una palabra, solo por la forma de la cara, la forma en la que pone las cejas y los ojos. Es más, está probado que se nos hace mucho más difícil entender lo que alguien está intentando decir únicamente por la palabra, cuando no vemos gesticulación, cuando no vemos una cara, cuando no vemos los movimientos de las manos, cuando no vemos la posición del cuerpo, se nos hace mucho más difícil. Y es por eso por lo que el texto es de fácil interpretación, de abierta interpretación, porque uno tiene que interpretar no solo aquello que dice el texto, sino el sentimiento con el que viene el texto. Nosotros no podemos dar un sentimiento a través de absolutos y hechos, sino que los sentimientos acarrean a través de la forma en la que nos comunicamos y es necesario para entenderlo. Y si no lo tenemos, lo creamos, ¿no? Es algo que no entiendo cómo se puede ignorar. No entiendo el valor de ignorar el sentimiento y la necesidad de comunicar a través de esto. Porque es eso, es cortar al humano a la mitad, ¿no? Y además no puede ser empirista. Porque el sentimiento es necesario para la experiencia y así pues para el empirismo, ya sea para un matter of fact o para un relations of ideas, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Solo podemos hablar de hechos contingentes y por tanto no necesarios. La ética, en cambio, se ocupa del deber del ser, de las normas universales y necesarias que lo regulan. Algo pues que para Wittgenstein, solo sería una proyección nuestra. Así pues, la ética no es una ciencia. La ética, en la medida en que surge del deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno o valioso, no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nuestro conocimiento. Vale. Esto también lo voy a repetir por si acaso. Si tú tienes una comunicación para dar un sentimiento, para dar un conocimiento, y aquel conocimiento está totalmente excluido del sentimiento, tú acuérdate de un profesor que odiabas. Un profesor que hablaba todo el rato de la misma forma, que no te explicaba nada, que siempre era así, tú tienes que aprender esto, matemáticas, ciencia, generalmente tienen este tipo de profesores que no cambian de voz, se hacen aburridos, no tienen sentido. Y ahora acuérdate de un profesor bueno, un profesor que te gustaba, ¿no? Y encuentras esa diferencia entre el valor del sentimiento dentro de la comunicación, incluso cuando la comunicación es para el conocimiento. Porque yo creo que... Joder. Lo que dice la ética no añade nada. Depende de a qué te refieras con eso. Si dices esto es bueno, esto es malo, obviamente no va... Puede decir algo dentro de los valores éticos de una sociedad que comparte esos valores éticos, ¿no? Pero... que no añade nada a nuestro conocimiento. No estoy del todo segura. No estoy del todo de acuerdo.
pero un testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría. Wittgenstein no solo se muestra respetuoso con esa tendencia del comportamiento humano que demuestra ser la ética, sino que intuye que tiene algún significado hablar de lo bueno y de lo malo. A lo mejor porque eso nos permite una conexión y una experiencia personal. Wittgenstein es necesario para nuestra comunicación inferir y explicar cómo se siente el intercomunicador y el otro intercomunicador. Wittgenstein, no sé, a lo mejor es que el 50% de nuestra capacidad es sensible y por eso requerimos de dar nuestra sensibilidad, nuestra ética y nuestra moral. Así que eso, esta es mi problemática hoy.